Aquí una vez más, con saludos muy cálidos y un maiteirorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Nueva York, y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios, como Facebook, mi página web o mi flamante nuevo canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con un nuevo relato de la producción narrativa de mi Paraguay natal, Xeretamí, Paraguay. El texto escogido para hoy se titula La batalla de Acostañú y es de Lincoln Silva, autor de 2 novelas sobre la dictadura publicadas en los años 70, Rebelión después y General General, ambas pioneras para la época y ambas experimentales tanto en forma como en contenido, en su aspecto estructural como en su expresión temática y lingüística. El relato La batalla de Acostañú fue publicado originalmente en Cuba, en la revista de Casa de las Américas, número 153, de noviembre-diciembre de 1985. Pero yo lo leo aquí del manuscrito en preparación para el libro Lincoln Silva, Obras Completas, que me enviara Mariano Montero, compilador y prologuista del volumen, y obra recientemente, el mes pasado, julio, publicada en Asunción por Arandurá Editorial. Narrado en primera persona, la batalla de Acostañú recrea y comenta la sangrienta batalla aludida en el título, una de las más terribles de la historia mundial, donde el 16 de agosto de 1869 unos 4.000 niños paraguayos se enfrentaron a 20.000 soldados del ejército brasileño meses antes del fin de la Guerra de la Triple Alianza, el 1 de marzo de 1870. La escena del relato parece situarse en una escuela de Asunción, quizás a principios de los años 80 del siglo pasado o tal vez antes, ya que el cuento aparece publicado en una revista cubana en 1985, más de 15 años después que su autor, Lincoln Silva, iniciara su vida de exiliado. En la escena reflejada en el relato, 2 niños que hacen el papel del general Francisco Solano López y el poeta natalicio Talavera, fallecido en octubre de 1867, antes del final de la Guerra de la Triple Alianza. Estos 2 niños están ensayando, supervisados por la profesora, una versión teatral escolar de la batalla de Acostañú. Antes de leerles la batalla de Acostañú, quiero contarles por qué quería incluir en mi antología radial de cuentos en audios en YouTube un cuento o relato de Lincoln Silva. Resulta que yo conocí a Lincoln Silva en 1971, hace exactamente medio siglo, pero no personalmente, sino a través de su primera novela, Rebelión después, publicada en 1970 en Buenos Aires. Como lo indiqué hace poco, el 10 de julio pasado, en el lanzamiento virtual de las obras completas de Lincoln Silva de Mariano Montero, volumen publicado por Arandurá Editorial, y también lo expresé en el prólogo a mi reciente libro Ensayos y Notas, Literatura Paraguaya de ayer y de hoy, publicado por la editorial Servilibro en mayo pasado. Esa primera novela de Lincoln Silva tuvo influencia decisiva en mi vida profesional. Primero, en la temática de mi tesis doctoral sobre narrativa paraguaya del exilio y posteriormente en mi decisión de dedicarme a trabajar y a difundir nuestra literatura por todos los medios que tuviera a mi alcance y que incluyen actualmente este rincón literario radial en Panorama de Noticias los viernes
y en Domingo de Cuentos en Radio Tribuna de Nueva York los domingos. Ahí tienen entonces el porqué de mi deseo desde hace como un año de encontrar un texto narrativo breve para poder agregarlo a mi antología radial y transmitirlo por radio, Facebook, YouTube y mi página web. Por fin, y gracias a Mariano Montero, logré conseguir el relato que ahora lo comparto con ustedes. En fin, pienso que con estos comentarios e incluso digresiones de mi parte en torno a mi interés en Lincoln Silva, ya están bien preparados para escuchar y disfrutar de su relato La batalla de Acostañú en el audio número 2 que sigue. Y aquí va el cuento de Lincoln Silva titulado La batalla de Acostañú. Me reprochó que la espada que había elegido para la batalla era demasiado larga, que se arrastraba por el suelo impidiéndome un movimiento más suelto sobre el escenario. La profesora me reprochó que era un machista incurable y que buscara un arma un poco más pequeña pero más funcional. Atribuía la torpeza de los diálogos al hecho de que las espuelas tintineaban sobre la tarima impidiendo que nos batiéramos con libertad. Te prohíbo que me llames mariscal. Es una distancia que no me conviene como conductor de un pueblo libre, de un país que lucha por el socialismo. Yo no puedo falsear la realidad, Solano López. Solano y yo recordábamos los días de nuestra escuela primaria, de nuestras cabalgatas por Yaguarón y San Ignacio de las Misiones. Aunque la preocupación no nos dejaba vivir el pasado que ya se había escapado de nuestras manos. Las preguntas más graves eran: ¿qué pasará con el Paraguay en el futuro? ¿Pasará a convertirse en una provincia argentina más? ¿Será el 14º estado brasileño? ¿Dejarán los británicos, que tienen ahora el dominio económico y político de América del Sur, que el primer país independiente desaparezca de la tierra? El pueblo paraguayo, que tendría que ser quien decidiera su futuro más allá de la voluntad de los poderosos, en todo caso ya se había pronunciado. Ha preferido el Holocausto a ser una de las repúblicas o estados más de América del Sur, gobernado por marionetas al servicio de los británicos. Los niños se han rebelado, mariscal. Han salido a la calle a pedir armas para pelear. Barrero Grande, Isla Pucú, Caraguataú, ya no escuchan los consejos de sus mayores, mariscal. Dicen que no existen Dios ni la Virgen y que no se van a ir al infierno porque no tomen el mate cocido ni se acuesten temprano a dormir. Avanzan hacia vuestro cuartel general, mariscal, a las órdenes de Bernardino Caballero. Sería una locura, dijo Solano López. Debo impedir esta matanza inútil. No habrán pasado 10 minutos desde que el enviado se marchó para que comenzara el murmullo de la columna que venía por el valle, haciéndose cada vez más bulliciosa y temeraria, entre los refusilos de la penumbra del amanecer. ¡Viva la República del Paraguay!, comenzó a gritar un adolescente de voz diáfana y potente que parecía portar a la cabeza de la formación los primeros rayos de sol como bandera. «Independencia o muerte», respondía a su vez el zigzagueante y multitudinario coro juvenil, como si se tratara de una estudiantina. «¡Viva el mariscal Francisco Solano López! Presente, compañero presidente. ¡Viva el indomable pueblo guaraní! Vencer o morir». Los aliados habían acampado en los alrededores de los 7 cerros al mando del conde Deu, yerno del emperador don Pedro II del Brasil. Aunque la tropa estaba dirigida
por el general riograndense Antonio Correia da Câmara. Al frente de cada escuadra iba una mujer, como si los alumnos se dirigieran a un picnic en el campo y no a una de las batallas más sangrientas que recuerda la historia del mundo. Eran niños y niñas de entre 9 y 16 años que llevaban uniforme verde olivo y tenían barbas postizas. Se suman a la lucha porque ha decretado unas vacaciones prematuras, porque no tienen la obligación de ir a la escuela. Total, el Paraguay no existe más, mariscal. Podemos darnos el lujo de ofrecer al mundo entero el espectáculo más fantástico que se haya visto. No hagas funcionar demasiado rápido tu imaginación, Talavera, respondió Solano López, que no son poetas los que nos hacen falta en este momento, sino combatientes. Entonces, con más razón, mariscal, porque ya no quedan hombres ni mujeres. Solo restan algunos ancianos por ahí que salen de los hospitales, donde no hay gasas ni medicinas, y se acuestan en el pasto a morir. Es mejor que usted se salve, mariscal, que aproveche lo poco que ha quedado para salir mientras se pueda por Bolivia. ¿Retirarme yo? ¿Por Bolivia? Sí, mariscal, porque el Paraguay no existe más. Usted y yo y todo lo que queda no somos más que historia. Es probable que usted, mi mariscal, no sea más que una sombra, lo mismo que yo, y que no estemos hablando sino en una dimensión irreal y completamente imaginaria. Es mejor Talavera, que tú te retires de aquí y te dediques a los versos. Te prohíbo desde ahora que vuelvas a llamarme mariscal. ¿No te da vergüenza? Hemos sido compañeros de la escuela primaria y secundaria. Hemos estudiado juntos latín, matemáticas y retórica. ¿A qué viene eso de llamarme todo el tiempo mariscal? Pero usted es el presidente de la República, mariscal. Y tú, el escritor sobreviviente más importante. ¿Te parece poco? La directora del colegio me reprochó que el que hacía de Solano López era muy adusto y que tomaba demasiado en serio su papel. Me ordenó que el diálogo fuera más relajado. A Talavera le reprochó por su parte poner demasiado énfasis en que el Paraguay no era más que una fantasmagoría. No se olviden que la historia que vamos a vivir es real, dijo todavía la profesora, que aquí nadie está inventando nada. Final del relato. Y aquí van datos biobibliográficos para Lincoln Silva. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, antes de fin de año. Lincoln Silva nació en Eusebio Ayala, ex Barrero Grande, en 1945 y falleció en Asunción en 2016. Periodista, narrador y poeta. A mediados de los años 60 se inicia en el periodismo en Asunción y trabaja en diversos medios, entre ellos en ABC Color, donde publica sus primeros cuentos y poemas, entre 1968 y 1969. Su reconocimiento como poeta data de esos años, al ser incluido en la Antología Crítica de la Poesía Paraguaya Contemporánea de 1968, obra compilada por el conocido poeta y crítico Roque Vallejos. Por razones políticas, época de la dictadura del general Alfredo Stroessner, deja su país rumbo a Buenos Aires en 1969, iniciando así un exilio que duraría más de 3 décadas. Primero en Argentina, de 1969 al 77,
y después en Europa, mayoritariamente en Holanda, del 77 al 2005. Su obra literaria gira en torno a temas y problemas de la realidad sociopolítica de su país. Autor de 2 novelas técnicamente bastante innovadoras, Rebelión después, de 1970, su primera obra narrativa, y General General, de 1975. Textos ambos que a través del humor y del grotesco satirizan la realidad política paraguaya vigente en la época de gestación de esos libros, o sea, la dictadura, entre 1955 y 1989. Lincoln Silva también ha escrito cuentos y poemas aparecidos en publicaciones nacionales y extranjeras, como en la Revista de Casa de las Américas de Cuba en 1985, Plural de México de 1981 al 83 y la revista Ñeengatú de Argentina en 1998-99. En 1984 publicó en Holanda, donde se desempeñaba como profesor de guaraní en la Universidad de Leiden, un libro de poesía, No te diré el lugar de donde vengo, en edición bilingüe, español-holandés. Y en 2007, ya después de su regreso a Paraguay, aparece un último poemario, Sortilegio que supuso nuestro apoteosis. Más recientemente y de manera póstuma, acaba de salir en Asunción Obras completas de Lincoln Silva, de 2021, compilado y prologado por el escritor e investigador argentino Mariano Montero.